Hola, continuamos trabajando con intervalos y esta vez aplicando la solución de problemas utilizando operaciones con intervalos. Empecemos. Luisa le menciona a su profesor que desea calcular el índice de masa corporal, IMC, y saber si está en su peso normal. Si el peso de Luisa es de 45 kilogramos y su estatura de 1 metro con 56 centímetros, ¿cuál es el IMC de Luisa? Bueno, el IMC es la relación que existe entre la masa corporal en kilogramos con la estatura en metros. Esta relación se determina dividiendo la masa corporal entre el cuadrado de la estatura. Una vez obtenido el índice de masa corporal, se compara con la tabla que tenemos aquí adjunta y ahí lo ubicamos en dónde se encuentra, en qué estado está. Para eso ahí en la tabla nos dan intervalos. Por debajo de 18,5 bajo peso, entre 18,5 y 24,9 peso normal, de 25 a 29,9 preobesidad o sobrepeso, y luego ya tenemos la clasificación de obesidad clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, vamos a calcular el índice de masa corporal de Luisa. En este caso, como pesa 45 kilogramos, tendríamos su masa corporal, 45 kilogramos, y lo voy a dividir entre la estatura en metros. Como me da 1 metro con 56 centímetros, esto implica 1,56 metros, pero lo tengo que elevar al cuadrado. Desarrollando voy a obtener 45 kilogramos dividido entre 2,4336 metros cuadrados. Esta división me va a arrojar el dato de 18,49 aproximadamente kilómetros sobre metro cuadrado. Aproximado 18,5 kilómetros sobre metro cuadrado. Entonces, si nosotros ubicamos el 18,5 en la tabla, tendríamos que estaría en el peso normal. Prácticamente está en el límite en el peso normal, ¿no? Un poquito menos ya estaría bajo de peso. Pero ahorita está en el peso normal. Por consiguiente, el índice de masa corporal de Luisa es de 18,5 kilogramos sobre metro cuadrado. Se encuentra en el intervalo que nos indica un peso normal. Un peso normal. Muy bien. Ahora sí, vamos a analizar lo siguiente. Hipertensión arterial. Tengo una tía que tiene hipertensión arterial y el doctor le ha dicho que tiene que cuidarse mucho, alimentarse saludablemente, mantener su medicación y hacer ejercicios. Mensualmente debe medir su presión arterial para controlarla. Sus resultados más altos y bajos durante los meses de mayo, junio y julio son los siguientes. En el mes de mayo su presión arterial no estuvo bien. La presión sistólica se registró desde 142 hasta 150 y la presión diastólica estuvo desde 81 hasta 95. Ahí lo tenemos graficado entonces. Siempre no olvidar que la presión sistólica es mayor que la presión diastólica. Eso ha sucedido en mayo. En el mes de junio mejoró un poco su presión arterial. Su presión sistólica estuvo desde 133 hasta 145 y la diastólica de 88 hasta 91. Y por último, en el mes de julio, los resultados de su presión sistólica varían desde 122 hasta 138 y la diastólica desde 78 hasta 89. En función de los datos que tenemos, ¿en qué categoría se encuentra la presión arterial de mi tía según los resultados de los últimos 3 meses? ¿En qué intervalo de las categorías no está en riesgo la vida de una persona? Veamos. Para poder trabajar estas categorías que nos indica, debemos nosotros saber y recordar las operaciones entre conjuntos. Tenemos esas operaciones entre conjuntos, se dan también con los intervalos. Tal es así que tenemos la unión
de dos intervalos. La unión de dos intervalos A y B viene a reunir todos los elementos del conjunto A y a la vez los elementos del conjunto B. Es decir, un elemento de esta unión o pertenece a o pertenece al conjunto B. Mientras que la intersección viene a ser todos los elementos que pertenecen tanto a como a B. Es decir, un elemento que lo tienen ambos conjuntos. ¿Sí? Y la diferencia de dos intervalos está dado por la relación en donde si yo digo A menos B, voy a quitar todo B y me quedará solo A. Y si yo tengo B menos A, esto implica que la diferencia será solo B y nada de A. Y la diferencia simétrica vienen a ser todos los elementos no comunes entre A y B. Es decir, solo A o solo B. En otras palabras, la unión de dos intervalos viene a ser el todo. Todo A y todo B. No olvidar entonces, la unión con la palabra todo lo relacionamos. La intersección, lo común, lo que tienen ambos. La diferencia, lo que queda del primero. Si yo digo A menos B, lo que queda de A. Y si yo digo B menos A, lo que queda de B. Y la diferencia simétrica, lo no común, es decir, contrario a la intersección. Lo no común, solo A o solo B. Entonces, con lo que tenemos aquí, ya podemos analizar un poquito la situación planteada. Veamos. ¿En qué categoría se encuentra la presión arterial de mi tía según los resultados de los últimos 3 meses? Ya hemos hecho la gráfica de cada uno de los meses y la variación de su presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Y también tenemos las categorías para cada una de estas dos presiones, analizadas anteriormente. Entonces vamos a representarla para ver esta variación en el plano cartesiano, específicamente en la recta real. Empezamos con la presión sistólica. Mes de mayo. Desde 142 hasta 150. Lo vamos ubicando de acuerdo al orden, menor a mayor. Entonces ahí tendríamos los extremos cerrados si consideramos el intervalo para mayo. Esa ha sido la variación de su presión en mayo. En junio, desde 133 hasta 145. Junio, ahí está la variación en función de intervalo en el mes de junio. Y en el mes de julio, desde 122 antes de 133 hasta 138 después de 133 y ubicamos el mes de julio. Entonces, como yo quiero ver la variación desde dónde hasta dónde, lo que voy a hacer es hallar la unión de esos tres conjuntos. Mayo unido con junio unido con julio, obteniendo que, no olvidar, la unión es el todo. Y el todo implica todos los elementos desde mayo, junio y julio, es decir, desde 122 hasta 150. Entonces ahí hemos hallado la unión de esos tres conjuntos y podemos darnos cuenta que nos encontramos en una prehipertensión porque va desde 122 hasta el 150, que sería el estadio 1. ¿Sí? O sea, dentro de la hipertensión, pero en el estadio 1. Entonces, la presión sistólica de tu tía estuvo entre las categorías prehipertensión e hipertensión de estadio 1. Ahora, esta es la sistólica. Vamos a analizar de la misma manera la diastólica. Tenemos aquí las variaciones, las categorías para la diastólica y vamos a ubicarla también en la recta real. Empezamos en mayo, desde 81 a 95, mes de mayo. Mes de junio, 88 a 91. Tenemos el mes de junio. Y el mes de julio, de 78 a 89. De la misma manera, vamos a calcular la unión de estos tres meses para poder
determinar su variación. Entonces tenemos que iría desde el extremo 78 hasta el extremo 95. Y aquí estamos hallando la unión entre el intervalo de mayo, junio y julio. Que con esto podemos analizar que estamos en una presión normal, pero más pegada a la prehipertensión, y también en el estadio 1. Ahí. Entonces la presión sistólica de tu tía estuvo entre las categorías de prehipertensión a hipertensión de estadio 1. Ojo, que estamos también en un sesgo de la... En un momento estuvo en la categoría normal. En la categoría normal. Muy bien. ¿En qué intervalos de las categorías no están en riesgo la vida de una persona? Veamos la guía para el diagnóstico de las enfermedades hipertensivas. Tenemos la categoría normal, ya la hemos analizado, en la sistólica, diastólica, la prehipertensión, la hipertensión en sus dos variantes, estadio 1 y estadio 2. Entonces, veamos aquí. Lo normal tendríamos que determinarlo, lo lógico para que una persona no esté en riesgo es que no tenga hipertensión. Lo ideal es que esté en la categoría normal, pero también es aceptable la prehipertensión, en donde ya nos tenemos que cuidar. Ahora, cuando tenemos en la categoría normal, en la sistólica menor a 120, implica, ojo, que entendamos que lo normal va desde 90 hasta antes de 120. Después de 90 hasta antes de 120. Y la diastólica mayor a 60 y menor que 80. La prehipertensión aquí 120 hasta 139. Y en la diastólica desde 80 hasta 90. Listo. Entonces estos parámetros nos corresponde para que ubicarnos para que una persona no se encuentre en riesgo. Analizando en relación a la presión sistólica, vamos a graficar. Tenemos lo normal y la prehipertensión. Lo normal va de 90 con extremo abierto hasta 120 con extremo abierto. Y la prehipertensión desde 120 hasta 139 con extremos cerrados. En este caso, vamos a hallar la unión entre lo normal y la prehipertensión, obteniendo un intervalo semiabierto desde 90 abierto, hasta el 139. Y en la diastólica, iríamos, bueno, de 60 abierto, 80 abierto en lo normal, y 80 cerrado o 90 cerrado en la prehipertensión. Ahí está graficado. Lo normal tiene los extremos abiertos y la prehipertensión extremos cerrados. Entonces igual vamos a calcular la unión entre lo normal con la prehipertensión, obteniendo un extremo cerrado abierto en 60 y cerrado en 90. Entonces esos son los intervalos en donde una persona no tiene riesgo su vida, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica. En la primera, desde 90 abierto hasta 139 cerrado, y en la segunda, desde 60 abierto hasta 90 cerrado. Considerando la medida de presión arterial de su tía en los meses de mayo y junio, obtenga el intervalo de valores de la presión sistólica que tuvo en el mes de junio, pero no en mayo. Es decir, vamos a calcular junio menos mayo. ¿Sí? En otras palabras, solo junio, nada de mayo. Entonces, aquí, junio menos mayo, pero no, solamente junio, pero nada de mayo. Para eso tenemos que graficar, ¿sí? La presión sistólica. Ubicamos aquí nuestra recta real y ubicamos los parámetros que hace un momento ya lo habíamos graficado. Hasta ahí habíamos graficado. Tenemos el mes de junio y el mes de mayo. Pero como me dice junio menos mayo, significa solo junio. O sea, quito todo mayo. Al quitar todo mayo, voy a quitar desde el extremo 142 cerrado hasta el 150.
Y ahí quitamos parte de junio. Y me quedaría desde el extremo 133 cerrado hasta el 142. Pero debo entender que el extremo 142 cerrado ya se quita por la resta. Por lo tanto, me quedaría un extremo abierto. De esta manera. Por consiguiente, al obtener la resta del mes de junio menos el mayo en cuestión de intervalos, tendríamos un intervalo semiabierto, cerrado en 133 y abierto en 142. Muy bien. Continuemos. Mi primo mayor estudió administración bancaria y está trabajando como administrador de una agencia bancaria. Me contó que el horario de trabajo de los colaboradores de su agencia se realizará en 2 turnos. El primer turno es desde las 8 hasta las 15 horas. El segundo turno desde las 12 horas hasta las 19 horas. Quisiera saber en qué horarios no coinciden todos los colaboradores de la agencia bancaria. Para poder tener una idea cabal, vamos a graficar. ¿Sí? Empecemos. Primer turno desde las 8 hasta las 15 horas. ¿Sí? Incluidas desde las 8 hasta las 15 horas. Primer turno. Segundo turno desde las 12 horas, antes de las 15, hasta las 19 horas. Muy bien, segundo turno. Ahora, yo quiero saber en qué horarios no coinciden. Significa que le debo sacar la intersección. En otras palabras, lo que voy a calcular es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica. La diferencia simétrica, voy a quitar lo común. Lo común es desde las 12 horas hasta las 15 horas. Al quitar esa parte común me va a quedar dos partes, una izquierda y otra derecha. La parte de la izquierda sería desde las 8 horas hasta antes de las 12 horas. Es decir, en las 12 horas me quedaría un extremo abierto. Y la segunda porción en la parte derecha estaría después de las 15 horas. Es decir, las 15 horas sería un extremo abierto hasta las 19 horas. Y ahí tenemos los extremos abiertos. Por consiguiente, la diferencia simétrica entre el primer y el segundo turno estaría dado por la unión de dos intervalos. ¿Ok? El primer intervalo iría desde las 8 de la mañana cerrado, desde las 8 horas hasta las 12 horas con extremo abierto. Y lo voy a unir con el otro intervalo desde las 15 horas con extremo abierto hasta las 19 horas con extremo cerrado. Ahora, los horarios donde no coinciden todos los colaboradores de la agencia bancaria son desde las 8 hasta antes de las 12, es decir, 11:59 horas. Y desde las 15, pasadas las 15, 15:01, hasta las 19 horas. Muy bien, jóvenes, espero esto te sirva para seguir aprendiendo. Nos vemos la próxima.